El otro día le pedí a Antonio, un señor de quizás 70 y más de años, que me ayuda en el jardín de mi casa, que por favor trasladara una isla de orquídeas a otro sitio. Esta es una flor exótica, silvestre, que ha crecido en ese terreno, qué sé yo, desde cuándo, y no solo exótica, a mi gusto, exquisita. Él, con eh, rostro de severidad, pero a la vez con respeto, me dijo, bueno, voy a hacer lo que usted diga porque usted es el que me paga, pero no debería hacerlo, dijo. Sabiendo yo que es un hombre de años trabajando la tierra, por no decir experto, me acerqué y le pregunté, don Antonio, perdone, ¿qué dije mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿No fui educado? No tiene que ver con usted, me dijo. Pero y entonces, es que hoy no es la luna correcta para hacer eso, me dijo. Ah, bueno, entonces dígame cuándo es lo correcto. Él dijo, déjeme revisar. Yo le aviso la luna correcta. Imagino que ustedes habrán escuchado algo parecido antes. Supongo que también han oído de que las distintas fases de la luna afectan en forma directa las mareas y nuestro medio ambiente en general. Imagino que también habrán escuchado de que las distintas fases de la luna afectan nuestro comportamiento. Y en tono de broma o de seriedad, especialmente en las mujeres, alguna vez habrá escuchado la broma, es que la luna le afecta. Bueno, cuidado con creer que todo esto es pura superstición. Lo digo con total seriedad, hay ciencia en ello. Las fuerzas de atracción entre dicho satélite llamado académicamente Selene, la misma luna, y la Tierra tienen ese resultado. Y cito una vez más, es ciencia. La luna afecta en forma directa al planeta Tierra. Y al decir afecta al planeta Tierra, pues claro está que afecta más o menos a cualesquiera sistemas dentro de este planeta. No es nuevo. Desde la antigüedad era sabido. Probablemente lo que antes no conocían era detalles. Probablemente. Estudiaban las fases de la luna y qué sé yo cuántas cosas más. Dentro de la incapacidad de citar algunos detalles como ahora nosotros lo conocemos por la ciencia, ellos asumían que todo trastorno de comportamiento estaba afectado directamente por la luna o las distintas fases de la luna. Por ello es que a todas las personas con algún tipo de trastorno conductual le llamaban lunáticos. No era un término peyorativo o grosero. Era consecuente. Es que en realidad la luna nos afecta en mayor o menor grado y es un asunto de ciencia, no de superstición, no de misticismo. Dije que ellos no manejaban detalles como hoy día quizá los hombres de ciencia manejan.
Dentro de esos detalles que no manejaban es que también adjudicaban a la luna cantidad de enfermedades y también las asumían que eran trastornos mentales, como por ejemplo las convulsiones causadas tal vez por una crisis de epilepsia, quizá algún tipo de esquizofrenia, y qué sé yo cuántas cosas más. Bueno, cualquier cosa de esas, decían, es un lunático. Insisto, no en forma peyorativa. Era lo único que conocían. Quizá en nuestros días diríamos, bueno, tiene alguna enfermedad psicológica, tiene algún tipo de padecimiento. Estoy diciendo todo esto porque en el pasaje que hoy vamos a estudiar, nuestro Señor en efecto obró el milagro de sanidad sobre un chico lunático. Y cuando lean el texto pueden equivocadamente suponer que fue una forma grosera. Ya les expliqué que no, pero se extiende un poco más. También creían, y en este caso atinaron, acertaron, de que los que padecían enfermedades o trastornos como este es porque estaban poseídos por demonios o es porque demonios estaban provocando todo ese trastorno. Recalco, en este caso acertaron. Bien, esto y más es lo que vamos a estudiar en el sermón de hoy, titulado Todos tenemos un poco de lunáticos. Vayan al capítulo 17 y desde luego algunos más. Capítulo 17, vamos hasta el verso 14. ¿Listas sus Biblias? Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Entenderán que esto de que cae en el fuego y en el agua es cuando sufría alguna convulsión y que no podía controlar su cuerpo y podía caer en cualquier fogata o cosas parecidas. Sigue, verso 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Paren. Es probable que alguno interprete que nuestro Señor está refiriéndose al papá del chico lunático, diciéndole generación perversa. No, está llamándole la atención a los discípulos. Y su exclamación, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? Es una forma de exhortar a los discípulos cuando van a hacer lo que les compete hacer. Sigo, verso 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza,
diréis a este monte, pasate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Oramos. Señor, rogamos que la gracia de tu Espíritu nos abrace y que podamos todos crecer en el estudio de tu palabra. Gracias por poner en nosotros la necesidad de estudiar tu palabra. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Hay que dejar muy en claro, no todas las enfermedades son posesión demoníaca. No todos los que padezcan de esquizofrenia o de ataques de epilepsia o qué sé yo cuántas enfermedades parecidas sufren esto por la posesión de espíritus demoníacos. Insisto, no todas ellas. Aunque sí, también debemos dejar muy en claro que algunas de ellas sí. Seguramente usted y yo no estamos calificados para decir si esa enfermedad tiene origen físico, patológico o espiritual. No es nuestro asunto. Lo que sí es nuestro asunto decir con total certeza que todas las enfermedades tienen influencia. Es decir, algo nos llevó a esa enfermedad. Lo que debería ocuparnos hoy es aquellas cuyo origen es espiritual. No es mucho lo que puedo hacer si el origen de X enfermedad es físico. Es parte de la vida, es parte de este medio contaminado en el que vivimos. Pero cualesquiera afecciones que estemos sufriendo, cuyo origen es espiritual, eso sí es nuestra responsabilidad ocuparnos, atenderlo. Estoy diciendo, por supuesto que no todas las adicciones tienen origen espiritual, pero sí algunas. Y si usted y yo sabemos que dicha adicción tiene un origen demoníaco, bueno, habría que ocuparnos, Cuando digo adicciones, me referiré puntualmente a algunas. El alcoholismo puede tener origen demoníaco. Las drogas pueden tener ese origen. El desenfreno sexual, la pasión por hacer dinero mal habido, puede tener origen demoníaco. Y es bastante negligente de nuestra parte no ocuparnos. Decir de forma frívola, no es nada grave. Sí puede ser y muy grave. Y les diría, qué bueno que hoy están aquí y que Dios usa a este inútil predicador para llamar su atención y la mía y buscar el origen de nuestras adicciones, buscar el origen de lo que nos está haciendo padecer. No es la idea de buscar el origen, encontrar culpables. La idea es esforzarnos en una actitud responsable, madura y buscar la sanidad de nuestra afección. Si mi problema tiene un origen físico con el cual humanamente no puedo hacer mayor cosa excepto lo que el médico me recomiende, bueno, ya hice lo que estaba a mi alcance, lo que resta y con lo que debía empezar es
en oración pedir un milagro de nuestro Dios. Pero si nuestro problema tiene un origen espiritual, hay mucho más que podemos hacer. Muchísimo más. Y eso es lo que ahora deberíamos atender. Y por eso digo, gracias a Dios que estamos aquí y que el Señor está ocupando esta parte de la Escritura y a este inútil orador para que usted y yo nos ocupemos en el asunto. Empecemos pues por decir como doctrina, todos estamos expuestos a la influencia demoníaca. Absolutamente todos. Los que somos ya convertidos y los que nunca han depositado su fe en el Señor Jesús, estamos expuestos. Desde luego que los que ya hemos abierto nuestro corazón con fe a Jesús, nuestra exposición es menor, porque hay, bíblicamente hablando, una protección para nosotros divina. Hay un escudo que garantiza que nosotros no podemos ser poseídos por demonios. Aquellos de ustedes que en su orgullo, en su soberbia, no han querido rendir su corazón al Señor Jesucristo, no tienen dicho escudo, no tienen dicha protección. Y me llama la atención con frecuencia cómo algunas personas escuchan esto y no les importa. Vienen y se sientan y yo me pregunto, ¿será que no creen nada de lo que se dice aquí? Pero es que si no creen nada, ¿por qué siguen viniendo? No sé qué los mueve, pero gracias a Dios de que están aquí y voy a repetirles. Ustedes que no han querido rendir su corazón a Jesucristo, su exposición a la posesión demoníaca es mayor. Los que ya tomamos ese paso de fe, la exposición es bastante menor. Y es un error de palabras, pero quise hacerlo superlativo. Hay que sumar a esto que entre más nos enredamos, salvos o no salvos, en desobediencia a la voluntad de Dios, más expuestos estamos. Entre menos nos sometemos al señorío de Cristo, más vulnerables somos. Pero por favor, no vean esto con misticismo. No piensen que acabamos de entrar a una especie de sitio de mala muerte, en donde hay símbolos de demonios, una especie de voces de ultratumba, y que entonces allí es una guarida del infierno, aunque probablemente sí lo es. Pero yo no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que entre más usted y yo resistimos el señorío de Cristo en nuestra vida, más expuestos estamos. ¿Por qué? Porque esto es una guerra. Ya lo sabíamos. Una guerra entre el bien y el mal. Y el mal es cantidad de demonios. Si nosotros hemos tomado la decisión de ser parte del bien y nos hemos rendido al señorío de Cristo, pues entonces tenemos las garantías de que esta parte de la guerra ofrece. Bueno,
su resistencia a recibir al Señor Jesús le deja expuesto al otro bando. No diga, no, pastor, es cierto que yo no he querido recibir a Cristo, pero yo no soy parte del otro bando. Lo que usted diga no tiene mérito. Si está aquí es porque yo supongo usted cree lo que la Biblia dice, y lo que la Biblia dice es que no hay un bando intermedio. O usted pertenece a la iglesia de Cristo o usted pertenece al reino de Satanás. Y como usted no tiene ese escudo protector, los ataques se volverán mucho más feroces contra usted. Entre más pecamos, más vulnerables somos a espíritus demoníacos. Ahora voy a citar ejemplos puntuales. Ya lo he dicho como marco teórico. Ahora vean un ejemplo. Usted, al salir de este culto, va a jugar fútbol en alguno de los ministerios de la iglesia y luego por la tarde se reúne para tomarse unas copas con sus amigos. Bien, con quienes se reúne a departir, no tienen temor de Dios y varios de ellos maldicen el nombre de Dios abiertamente. No es su caso. Usted muestra cierto recato y cierto respeto, tal vez porque su esposa lo trae a la fuerza, pero aquí está, somnoliento, pero ahora se está despertando porque le estoy hablando a usted. Pues bien, está aquí. Es que sí, usted respeta un poco esto. Pero hoy a la 1 o a las 2 de la tarde estará departiendo con 2 o 3 que probablemente están literalmente poseídos por demonios. Y si no lo están, están influenciados, mucho más que usted y yo. Su resistencia al señorío de Cristo le expone a ese bando. Y como usted es terriblemente vulnerable, igual que yo, esa fuerza fácilmente lo va a atrapar y lo va a enredar. Y le voy a profetizar, aun cuando no tengo el don de la profecía. Es cuestión de días, de semanas o meses, para que usted se hunda más en ese mundo de demonios. Cuestión de días o meses. Dejemos el alcoholismo. Hablemos ahora de esa chica que está de novia de un hombre que ahora mismo no está escuchando nada del Evangelio. Sí, parece un hombre trabajador, respetuoso, honrado, pero expuesto terriblemente a todo tipo de demonios. Él no tiene un escudo protector. Si usted y yo, que tenemos el escudo protector y que intentamos no enredarnos en más de lo que ya estamos, somos vulnerables y a veces caemos, imagínese él. Pero usted, como buey al matadero, estoy usando frases bíblicas, Proverbios 7 creo, u 8. Está en Proverbios, búsquelo. Usted como buey al matadero, al salir de aquí, va a departir con el amor de su vida. El amor de su vida. Su entorno está impregnado de demonios. Es algo tan simple. La gente lo ve con misticismo y algunos esta mañana pueden salir diciendo de aquí, ay, el predicador hoy estuvo con cosas de ultratumba.
ultratumba la que pronto va a visitar usted por no prestar atención. Esto es tan práctico como el hecho, cuando estuve en la universidad todavía era permitido fumar en lugares públicos. Y tenía una cantidad de compañeros que fumaban mañana, tarde y noche. Cuando salía de clases, mi ropa estaba impregnada al olor de cigarro. Vane, creo, no se acuerda. Una de esas noches que llegué a casa a abrazarla y que me encantaba yo dormirla en mis brazos, ella me dijo: papá, qué feo hueles. Estoy impregnado del olor a cigarro. Tenía que bañarme cada noche. Y ¿saben qué? No solo era mi ropa la que estaba contaminada, también mis pulmones, porque indirectamente yo también estaba consumiendo el tabaco. Bueno, señorita que va a ir a abrazar y a besar a un hombre que tiene influencia directa de demonios, usted está jugando con su vida. ¿Saben qué? A veces me frustro y digo: ¿para qué lo digo si igual no les importa? Están tan envenenadas que prefieren la muerte a la vida. Prefieren la esclavitud. Y le dije a una de esas señoritas tiempo atrás, que tendría 25 años en ese entonces: hija, con todo el respeto del mundo, voy a decirte esto. ¿Te viste ya en el espejo? Ella sonrió y me dijo: pastor, cada 5 minutos. ¿Y qué te dice el espejo? Ella se sonrojó y me dijo: ¿me vas a regañar? No, no te voy a regañar. ¿Qué te dice el espejo? Respondió: que soy linda. Yo le dije: te lo estoy diciendo como un papá a su hija. No sos linda, sos muy linda. Y además de eso, sos muy educada. Tenés una linda familia. Sos inteligente. Apenas 25 años. ¿No se te ocurre que Dios puede darte un hombre que te ame perdidamente y que lo ame a Él? No, no se le ocurrió. ¿En qué terminó esa historia? Lo digo con tristeza porque no es más parte de nuestra comunidad, pero sí su papá. Y su papá, que sabía nuestra plática, siempre me dice: ore por ella, pastor. Es como si fuera una secuela de una telenovela de terror. Lo primero que le descubrió fue una terrible maraña de desórdenes sexuales en el teléfono. Después le descubrió que estaba tomando droga. Lo último, que la había golpeado en una discusión. Y la discusión fue porque él tenía en el teléfono
conversaciones inmorales con un muchacho. Su papá me dijo, porque ella no vino más. Ella llora y dice que por qué. Y yo le dije, ¿cómo que por qué? Eso fue como entrar a la guarida de demonios. Y les digo, señoritas o mujeres adultas, por Dios, ¿no me entienden que ustedes están en la guarida de demonios? Es por no someterse al señorío de Cristo. Y finalmente digo, bueno, supongo que aquellas mujeres de 40 o de 50 o más que dependen económicamente de ese demonio no tienen alternativa económica, digo. Pero ¿y esas mujeres jóvenes? ¿Quién les entiende, no? Bueno, ahora vayamos a la impotencia de los discípulos. Recuerdan que un año atrás de esta historia, en la historia, ellos habían sido enviados a exorcizar demonios, a sanar enfermos y tuvieron éxito. Regresaron diciendo cantidad de testimonios. Y puntualmente dijo uno de ellos, hasta los demonios se someten a nosotros. Pero el papá de este chico llevó al muchacho enfermo hasta los discípulos y el demonio no le hizo caso. Él, frustrado, se las arregla para ya no ir por las ramas, sino directamente buscar al Señor Jesucristo. Creo firmemente de que eso sucede en muchas organizaciones religiosas hoy día. Cuando la gente se cansa de las promesas fallidas de los religiosos, pues entonces buscan en forma directa al Señor. Y quiera Dios que esta iglesia sea una congregación que muestre en forma directa al Señor y que las personas no busquen a los que aquí tenemos el privilegio de servirles, sino que en forma directa busquen al que sí puede obrar el milagro. Pero en fin, nuestro Señor les exhortó. Ellos con justa razón estaban frustrados. Digo justa razón en su ignorancia, porque puedo imaginar que tenían conversaciones entre los 12 y decían, y lo intentaste, sí, yo hice todo lo que él me dijo, pero nada pasó. ¿Y por qué? No sé. ¿Qué hiciste mal? Revisemos el procedimiento. Seguramente fue Pedro el que debió decir, no, si ya lo revisé 2 veces, lo hice todo y con miedo salí de ese demonio. Bueno, nuestro Señor les dijo, ahora la exhortación es para la iglesia de Cristo. No es que no tuvieran fe, es que tenían poca fe. Pastor, ¿de dónde sacó eso? Bueno, ahí dice que Jesús, vean el verso 20, Jesús les dijo, ¿qué cosa? En el verso 20, ¿qué les dijo? Por vuestra poca fe. Eso significa que su fe se había debilitado.
Ah, es probable que algunos de nosotros nuestra fe se ha debilitado. Y como se ha debilitado, pues ya no tenemos el valor, el coraje de batallar contra la influencia demoníaca que nos arrecia. Estoy diciendo literalmente al ejemplo de esa chica o de ese alcohólico o de ese drogadicto. Están sucumbiendo ante los feroces ataques de espíritus malignos porque su fe se ha debilitado. Quiero creer que ustedes sí conocen al Señor y sí tienen fe. Si conocen al Señor y de todo corazón hicieron la profesión de fe, es porque tienen fe. Pero vuestra fe se ha debilitado. Suele suceder que nuestra fe se debilita cuando todo va bien. Es que tengo trabajo, los ingresos no me van a hacer rico, pero son suficientes. Parece que mi matrimonio va caminando, la juventud piensa que sigue ganando materias o sigue ganando escalones hacia sus metas. Todo parece ir bien. Y cuando todo parece ir bien, bueno, nuestras alarmas se apagan y sin darnos cuenta nos exponemos otra vez a ese mundo de demonios. Empezamos a incursionar con amigos que no deberíamos, empezamos a incursionar con programas que no deberíamos, empezamos a ceder en nuestros compromisos a la iglesia, empezamos a creer que las distintas actividades de la iglesia a la que pertenecemos no nos necesitan ni ellas a nosotros ni nosotros a ellas. ¿Quiere una prueba simple? Cantidad de matrimonios aquí que no creen necesitar un retiro para matrimonios. ¡Qué bueno! Ojalá usted esté disfrutando su matrimonio a las mil maravillas. Y no estoy diciendo que en un retiro para matrimonios su vida se va a volver un lecho de rosas de la noche a la mañana, pero al menos los que lo buscaron están exponiendo su vida a un ambiente espiritual. Usted no está exponiendo su vida a un ambiente espiritual. Entre las cosas que aprendimos ayer es sobre la frecuencia sexual en el matrimonio. No voy a decir más, solo quiero desearles que a los que creen no necesitar dicha instrucción, la estén pasando re bien. Y su esposa le muestre tanto amor y usted a ella, que pronto van a hacer un cuento con usted. Ojalá no sea de terror el cuento. Pero ¿cuál es el punto? Nuestra fe se debilita. Nuestra fe se hunde. Pastor, ¿de dónde usted saca de que la fe se había debilitado en ellos? ¿Alguien descubre en el texto de dónde saco esa conclusión? A ver, lean por favor el último verso, el 20 y el 21. Yo guardo silencio unos segundos y ustedes díganme de dónde saco que estos habían debilitado su fe. Porque ahí lo dice y a gritos. Quienes crean haber descubierto que habían debilitado su fe, los discípulos, levanten la mano y me dice. A ver, ya hay varios. Bueno, como ya hay varios, a ver hermano, ¿cómo deduzco yo y ahora usted
de que la fe de ellos se había debilitado? Porque no estaban orando y ayunando. Ahí dice, si hubieran estado ayunando y orando, su fe estaría fortalecida. Si ustedes y yo estuviéramos exponiendo nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros trabajos, nuestros hijos, nuestro entorno a un ambiente espiritual, ¿qué es lo primero que el ambiente espiritual nos recomienda? Bueno, hay que orar. Y además de orar, hay que ayunar, hay que hacer una vigilia, hay que servir. Nos exponen al lado contrario de oscuridad en el que hemos vivido. Pero lejos de eso, algunos insisten en la ridícula y absurda creencia que por venir una hora en domingo a escuchar a este inútil predicador, sus vidas van a crecer espiritualmente. Su ignorancia es enfermiza. Dice que si ellos hubieran tenido una fe grande como la historia del capítulo anterior, serían capaces incluso de mover montañas. Pastor estaba hablando de forma literal de que iba a mover montañas. Bueno, nuestro Señor puede hacerlo, pero creo que era en sentido figurado. No pongo en duda que nuestro Señor puede mover montañas. Estoy diciendo que en este caso era un sentido figurado a los discípulos diciendo, ustedes pueden mover cualquier montaña física, espiritual, si tan solo tuviéramos fe como un grano de mostaza, un poquito. Pero para que ese poquito suceda tenemos que exponer nuestras vidas a un ambiente espiritual. No a lo contrario. Necesitamos estar cerca de ese ambiente espiritual. De hecho, déjeme citar ejemplos puntuales. Usted está teniendo problemas con las finanzas. Poco ingreso, más gasto. ¿A qué está exponiendo su vida? ¿Con quién gasta su vida? ¿Con otro grupo de personas igual que usted? ¿Cómo se le ocurre que así va a salir de su problema? Tendría que cambiar ese grupo de personas emproblemadas en finanzas y buscar 1, 2 o 3 que han hecho las cosas mejor que usted para ser influenciado positivamente a hacer los cambios que usted debe hacer. Quizás no son grandes cosas las que tendría que hacer. A lo mejor es 1 o 2 piezas que tendría que mover en su tablero y las cosas mejorarían. Pero no, usted insiste con esa guarida de demonios y recalco, no piensen en el mundo de ultratumba, no piensen en un monstruo con cola y con tridente. Piensen más bien en su compadre, en su amiga de toda la vida. Ah, mi amiga siempre está para mí. Sí, para arruinar su vida. ¿Por qué? Porque está igual que usted. Y como él o ella no exponen su vida a un ambiente espiritual, no saben nada de ayuno y oración, le van a hundir su matrimonio. Señora, ¿en qué idioma tiene que un predicador demostrarle que las amistades con las que usted comparte su matrimonio son las que le van a arrebatar su matrimonio?
Es increíble que usted admire a mujeres que están expuestas a ese mundo solo porque usaron algo de marca, solo porque van a lugares donde usted no va. Increíble cómo ese mundo le deslumbre y usted quede rendida ante sus esclavizadores. Cambiemos de ejemplo. Hablemos de alcoholismo, drogadicción o problemas sexuales. No va a salir de sus problemas si no cambia a sus amistades. Ni en broma. ¿Por qué? Porque ellos influyen terriblemente sobre nosotros. Ellos nos impregnan de su olor. Y como usted hoy irá a departir con sus grandes amigos alcohólicos, drogadictos o de desenfreno sexual, ¿usted piensa que con lo que esta mañana ha escuchado va a ser suficiente si neciamente va y se expone? Mire, ¿cuánto tiempo se está exponiendo aquí a asuntos espirituales? Con suerte, 40 minutos si es que me está escuchando. Y solo pongo 40 porque temo que varios de ustedes en el tiempo de la alabanza dormidos estaban. No porque ellos no hicieron un buen trabajo. Usted viene perdido o perdida. Ok, se expuso 1 hora a un ambiente espiritual. ¿Cuántas horas se va a exponer a ese mundo? Por simple matemática, ¿no les parece? Por simple deducción, lo que usted haya asimilado aquí, lo tira al drenaje en cuanto se expone a ese mundo espiritual. Ayuno y oración. El tema de hoy era animarle a estar en ayuno y en oración, sí, pero en el sentido de exponer nuestras vidas a un ambiente espiritual. Eso fue lo que el papá del chico hizo. Expuso a su hijo al poder de Dios. Y por supuesto que el Señor sanó al chico. ¿Va a tomar usted y yo la decisión de exponer nuestras vidas a ese ambiente espiritual? Bueno, es entre usted y Dios. Inclinemos el rostro y oramos. Señor, gracias por tu palabra.